Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir este hermoso posaplato, centro de mesa, tapete o para cualquier cosa que lo quieran utilizar. Y los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo apretamos y levantamos una y dos cadenas. Estas no van a contar. De aquí en adelante vamos a hacer 12 puntos altos. Sacamos hebra, pasamos y cerramos. Sacamos, pasamos y cerramos. 2, 3, 4, 5 y así vamos a completar 12 puntos en total. Una vez completamos los 12 puntos, estas son las dos cadenas que no cuentan. Aquí tenemos 3, 6, 9 y 12. Tiramos del centro para cerrar y vamos a unir encima del punto alto. Las dos cadenas las saltamos porque esas nos van a servir para cubrir el espacio entre cadena y cadena para que no se vea feo el círculo. Para la siguiente vuelta levantamos de nuevo dos cadenas que no cuentan y hacemos ahí mismo el primer punto alto. Pero como en esta vuelta vamos a hacer aumentos en todos, tenemos que hacer otro punto más en ese lugar. Y ahora tenemos el primer aumento porque esto no cuenta. Aquí tenemos dos puntos juntos. Vamos al siguiente, hacemos uno y dos puntos juntos. 1 y 2 puntos juntos. Y así continuamos hasta llegar al final, un aumento en cada uno de los puntos de la base. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, volvimos a unir una y dos cadenas que no cuentan en la tercera con el punto deslizado y cerramos. Pasamos a la tercera vuelta haciendo las dos cadenas que no cuentan y luego el primer aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue también hacemos un aumento. 1 y 2. Siguiente, un punto solo. En el que le sigue, un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Así vamos a terminar toda la vuelta. Un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Llegamos al final de la vuelta número 3, donde comenzamos un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Y debemos terminar con un punto solo porque comenzamos con aumento. Siempre que comenzamos con aumento debemos terminar con el punto solo. No nos pueden quedar los dos aumentos juntos. Si nos quedan juntos es porque a lo mejor se saltaron algún paso en la base. Volvemos a unir, dejamos las dos cadenas justo encima de la tercera. Corremos así para que se acomoden los tejidos y ya tenemos esta tercera vuelta. Para la cuarta levantamos dos cadenas, comenzamos de nuevo con aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Pero ahora en vez de un punto solo vamos a hacer 2. Pasamos al primero, segundo y en el tercero hacemos el aumento. 1 y 2 puntos juntos. Volvemos. 1, 2 puntos solo
En el tercero, un aumento. Y así vamos a completar toda esta vuelta, haciendo un aumento, 2 puntos solos, un aumento y 2 puntos solos. Llegamos al final, unimos, hacemos otra vuelta más, esta vez haciendo un aumento, 3 puntos solos, un aumento y 3 puntos solos. Terminamos la vuelta número 5, donde hicimos un aumento, 3 puntos solos, un aumento y 3 puntos solos. Volvemos a cerrar con punto deslizado y acomodamos la hebra. Ahora en esta vuelta vamos a hacer solamente punto sobre punto. Levantamos las 2 cadenas que no cuentan y en ese mismo lugar hacemos el primer punto. Pasamos a la siguiente cadena en la base, hacemos un punto. Siguiente, hacemos un punto solo. Y así vamos a continuar toda esta vuelta, punto sobre punto. Llegamos al final de la vuelta número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde hicimos punto por punto sin hacer aumentos. En esta vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y una de separación. Aquí ya no vamos a utilizar lo de las 2 cadenas para esconder o disimular el agujero. Solamente vamos a hacer 3 cadenas y una de separación. Hacemos lazada, pasamos al próximo punto y hacemos un punto alto. Cadena de separación. En el siguiente, punto alto. Cadena de separación. Siguiente en la base, punto alto. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Un punto alto separado por una cadena. Cuando lleguemos al final de la vuelta donde hicimos un punto separado por una cadena, unimos en la cadena número 3. 1, 2 y 3. Para que nos quede una de separación. Ahora, hacemos una cadena de altura, esta no cuenta, y en ese mismo lugar hacemos un punto bajo. Entre punto y punto que tenemos una cadena, hacemos un punto bajo. Encima del punto hacemos 1. En el centro, entre punto y punto, hacemos 1. Y 1 encima. Nada más deben de asegurarse de no saltar ninguno. Como están bien pegados, deben hacer el que corresponde en el centro, donde está la cadena de separación, y luego el que está encima, que está bien pegado. Apenas se puede notar. Volvemos 1 y 1 encima. Así vamos a continuar todo alrededor hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final vamos a unir aquí donde comenzamos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Una vez terminamos toda la vuelta de punto bajo, llegamos al final, unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. A continuación vamos a utilizar una lana de color rosado para hacer un borde o costura. Yo lo voy a hacer por el lado del revés porque quiero ese acabado. Este es el lado del revés del círculo, este es el lado del derecho. Lo voy a hacer por el lado del revés. Tomamos la hebra, no tienen que hacer nudo en este caso, solamente tomamos así el primer punto, la hebra, la pasamos por dentro y comenzamos a hacer el borde. Tenemos así la hebra, pasamos a la próxima cadena, la sacamos y la deslizamos por dentro. Tomamos, próxima cadena, sacamos, tenemos 2, deslizamos por dentro. Volvemos a repetir, sacamos, deslizamos. Sacamos, deslizamos, sacamos y deslizamos por dentro. Por este lado nos va quedando de esta forma. Por el otro nos va quedando como si fuese una costura a máquina. Para que tengan una idea cómo se ve, porque si quieren que les quede de esta forma, comienzan a tejer por el lado del derecho. Ahora vamos a continuar dando toda la vuelta. Solamente sacamos punto y deslizamos. Próxima cadena sacamos punto y deslizamos. Vamos a terminar toda la vuelta hasta que lleguemos a donde comenzamos.
Llegamos al final, terminamos con el último punto. Ahora cortamos la hebra, pero la dejamos un poquito larga, la sacamos hacia este lado y luego vamos a tomar de atrás hacia adelante, pasamos por dentro y la llevamos hacia atrás para que nos quede la unión perfecta y no se note. Ahora giramos por el lado del derecho, venimos en este punto, pasamos la hebra hacia atrás de nuevo y luego la vamos a esconder por dentro de los puntos. Pasamos por uno, tomamos el siguiente, pasamos hacia arriba y luego cortamos al raso. Y repetimos exactamente lo mismo con el otro. Una vez terminamos de cortar las hebras en la parte de atrás, ahora vamos a tomar el siguiente color. Voy a usar un color verde clarito, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Y lo vamos a conectar en el primer punto donde comenzamos, pero solo la cadena de color blanco, sin tocar la del color rosado. Pasamos por ahí el gancho, hacemos el nudo y lo ajustamos muy bien. Vamos a doblar esto para que sea más fácil. Levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Y ahí mismo hacemos un segundo punto alto y los vamos a hacer un poco flojos. 2 cadenas y en el mismo lugar hacemos 2 puntos altos sin terminar. Pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Volvemos, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Ahora sí, hacemos el punto, 2 cadenas, contamos aquí en la base, 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto número 5 volvemos a repetir un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar, tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos. Pasamos una vez y reservamos en el gancho. Pasamos una vez y reservamos. Tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez. 2 cadenas de separación. 1, 2, 3 y 4. En el número 5 volvemos a repetir exactamente lo mismo. Nada más deben ir contando los puntos en la base para que todos sean en el número 5. Tenemos los 2 puntos, los cerramos, 2 cadenas y en el mismo lugar completamos otros 2 puntos sin terminar. Ya tenemos los 3 hilos, los cerramos, 2 cadenas de separación y volvemos a contar en la base. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, al último abanico o motivo, terminamos con 2 cadenas, unimos justo encima del primero con punto deslizado y cortamos la hebra. Esto que nos queda lo vamos a esconder en el próximo tejido. A continuación tomamos el color rosado, que fue el que utilizamos en este lado, hacemos un nudo y lo conectamos en el mismo lugar donde cortamos la hebra, justo en el centro del abanico. Apretamos el nudo y los trozos que nos quedan los vamos a ir escondiendo. Levantamos 3 cadenas que cuentan como un primer punto alto y comenzamos a repetir puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Contando las cadenas como el primero, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cortar esto. Este punto lo vamos a tejer un poco flojo para que el motivo nos quede un poquito más grande.
Retiramos el gancho, venimos aquí, contamos 1, 2 y 3. Cadena número 3, pasamos así hacia atrás el gancho, tomamos la hebra y la pasamos por dentro, pero no la vamos a ajustar demasiado. Solo que cierre y nos va a quedar un pequeño círculo o agujero. No sé si en cámara lo van a poder apreciar bien, pero cuando lo estén haciendo lo van a ver perfecto. Levantamos 3 cadenas que no estén ni muy flojas ni muy apretadas, regulares. Venimos aquí al centro en donde tenemos el agujero y hacemos un punto bajo. Ahora levantamos 2 cadenas porque el punto bajo cuenta como la primera. Hacemos otro punto bajo. 2 cadenas y en el mismo lugar punto bajo. Y otras 2 cadenas y en el mismo lugar punto bajo. Ahora tenemos 4 puntas o piquitos o como ustedes le quieran decir en esta parte. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena al aire en el espacio entre abanico y abanico. Hacemos un punto bajo, una cadena de altura y repetimos. Volvemos al centro del siguiente abanico y comenzamos a hacer puntos altos flojos. 1, sacamos la hebra para que quede flojo. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Retiramos el gancho, venimos aquí al primero justo encima, tomamos la cadena, la pasamos por dentro y ajustamos a que cierre nada más. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, en el agujero hacemos punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, en el mismo lugar punto bajo y 2 cadenas y punto bajo. Y ahora volvemos a tener 1, 2, 3 y 4 puntas. Cadena al aire, punto bajo para cerrar y cadena de altura. Vamos a repetir uno más para que no se vayan a confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Metemos el gancho en el primero hacia atrás, la hebra por dentro, la deslizamos y la cerramos. 1, 2, 3 cadenas, dentro del agujero punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo y las últimas 2 cadenas y el último punto bajo, porque ya tenemos de nuevo 1, 2, 3 y 4 puntas. Cadena al aire, punto bajo en el espacio y cadena para comenzar el otro motivo. Aquí tenemos 3, así vamos a hacer con cada uno hasta llegar al final. Una vez llegamos al último motivo, hacemos el punto bajo, la cadena de altura y unimos aquí justo en el punto donde comenzamos. Cortamos la hebra, hacemos el nudo y luego escondemos la hebra en la parte de atrás. Ahora solo nos queda acomodar las flores para que queden rectas, porque a la hora que las vamos tejiendo se van torciendo un poco. Sacamos todas las puntas hacia afuera y está completamente listo. Para que tengan una idea, este mide aproximadamente 30 centímetros de diámetro y el más pequeño, que ya se los enseñé a hacer en otro video, mide 20 centímetros. Comenten qué les pareció este trabajo.
Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.